Una vez visto la evolución de las doctrinas éticas, así como las diferentes escuelas, en el presente artículo abordaremos la definición, así como los diferentes tipos de ética. Ética es la reflexión filosófica sobre la moral, por lo que se le atribuye un sentido filosófico, mientras que la moral es práctica. Por lo que ética es la disciplina o la ciencia que trata de la valoración moral de los actos humanos. Las doctrinas éticas surgen en diferentes épocas y sociedades como una respuesta a los problemas de las relaciones entre los hombres y por su comportamiento moral. La ética y la historia van unidas pues se relacionan con la vida social y con la conexión de doctrinas anteriores y posteriores que la enriquecen. En la ética se plasman principios, valores y normas. Al cambiar la vida social, estos también cambian, por lo que surgen nuevas reflexiones éticas y por ello se explican las nuevas doctrinas éticas. Los problemas éticos son objeto de atención en la filosofía griega. Las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles en este terreno se enfocan a la existencia de una comunidad democrática limitada y local, en tanto que la filosofía de los estoicos y epicúreos surge cuando ese tipo de organizaciones sociales ya no se dan y se plantean nuevos términos como la relación entre el individuo y la comunidad. Sócrates, que vivió del 470 al 399 a.C., fundador de la ética debido a su insistencia en temas como ¿cuál es la esencia de la virtud, de la bondad, de la santidad, de la justicia? Su lema era la frase del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, por lo que llama la atención sobre la importancia del conocimiento personal y no del conocimiento del mundo, que era el tema principal de los filósofos de esa época. Con sus preguntas, inducía a sus seguidores al encuentro de la esencia universal. Por ejemplo, la virtud, tesis que resulta del pensamiento moral socrático, válida para todas las virtudes, con la universalidad del concepto, este se podía aplicar a todos los seres de la misma especie. No se conformaba con una descripción de lo que podía llamarse las acciones de la virtud. Sócrates identificaba la virtud como la ciencia del bien, de tal forma que él actúa mal, lo hace por ignorante, ya que no conoce el bien que hubiera hecho con su conducta. Un cuestionamiento de esto es que las personas constantemente conocen lo que está bien, sin embargo no se determinan a realizarlo. Escogen libremente el camino que quieren, cuyo bien no es el que en ese momento sugiere a su naturaleza y circunstancias. O sea, elige el mal conociendo el bien. Pudiera parecer que Sócrates no tomó en cuenta el papel de la libertad de escoger. Otra de sus tesis que impacta en la moral es: más vale sufrir una injusticia que cometerla. Este valor moral lo defendió Sócrates con su vida y fortaleció su verdad con su propia muerte. En el cristianismo también se habla de esta tesis cuando se dice: no vuelvas un mal con otro mal, sino corresponde al mal con un bien. Perdona a tus enemigos y haz el bien que puedas. Los sofistas y el relativismo moral son útiles para la ética, pues la aclaración de los errores da sentido a la verdad. De ahí que sobresalen dos discípulos de Sócrates, Protágoras y Calícles. Protágoras es famoso por la célebre frase: el hombre es la medida de todas las cosas, lo cual resalta la superioridad del hombre en toda la creación. Esto lo llevó a críticas por otros pensadores, ya que no estaban del todo de acuerdo, y para entenderla de mejor manera, decían que la naturaleza humana es la base para juzgar su conducta, dándole precisamente poder a la naturaleza del hombre y no al hombre en particular. La tesis que sostiene el relativismo moral expresa que toda verdad y todo valor dependen de cada persona y de su criterio. Esto es muy relativo a cada sujeto, pues cada uno tiene su propia verdad y sus propios valores. El individuo tiene la última palabra de su verdad y valores morales. Todo esto cambia también según las épocas y los lugares. Calícles sostenía: la ley es del más fuerte. Con ello se denota que la autoridad es de quien se sobrepone a los demás, al que domina a base de energía física, palabra o pensamiento, al que no se intimida y tiene el mando, el de la influencia. Analizando ese comentario podemos reflexionar que aún en la actualidad se sigue presentando esta teoría, pues el poder es solo de quien posee mayor fuerza, no solo física, sino mental. Además que esto es un hecho verdadero, pero que no debería suceder.
La ley no debe ser para el más fuerte, sino del que la conoce y la lleva a cabo para el bien de los demás. Otro de los pensadores que influyen en el tema de estudio ética es Platón, quien vivió del 428 al 348 a.C. Fue el principal discípulo de Sócrates. Entre las muchas e interesantes aportaciones de Platón, solo nos enfocaremos a lo que respecta al hombre, y él sostenía que cada persona existe desde antes de nacer. Las almas espirituales contemplan las ideas plenas de conocimiento. Sin embargo, esto a los dioses no les gusta, por lo que castigan a las almas y las condenan a vivir en este mundo, encarceladas en un cuerpo material, y para purificarse tienen que volver a reencarnar a otro cuerpo hasta que logre purificarse por completo. De ahí surgen lo que conocemos de las ideas innatas que las personas traen desde antes de nacer, y que las recuerda o reconoce al tener contacto con lo material, con el mundo. La fuerza del maestro entonces se reduce a lograr que sus estudiantes reflexionen y encuentren en sí mismo sus olvidados conocimientos. La idea espiritual es lo que vale, y no los entes materiales. El cuerpo es una cárcel para el alma. La esencia del hombre es su espíritu. Este pensamiento quedó plasmado en una historia que, en síntesis, dice que unos prisioneros se encontraban encerrados en una cueva oscura, donde solo podían ver las sombras de lo que sucedía afuera, y para ellos esto era lo único real. Pero su sorpresa fue grande cuando vieron a los entes materiales más grandes que las sombras que veían. Lo mismo sucede con nosotros si vemos en nuestras ideas los verdaderos y valiosos entes, pero la materia ha hecho que se olviden esas ideas. Con relación a las virtudes, para que el alma se perfeccione, se mencionan 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Una de las críticas que se le hacen a Platón es su poco valor al mundo material, al cuerpo como si fuera una carga para el hombre. Los pensadores consideran que el alma y el cuerpo deben estar juntos, que el hombre no es todo alma ni todo cuerpo, sino una síntesis de los dos. Aristóteles, quien vivió del 384 al 322 a.C., este pensador continúa con la línea de Sócrates y Platón. Sin embargo, el filósofo, como se le conoce, afirma que todos los seres en el mundo están compuestos de materia y de forma. Esto es la estructura, organización o inteligibilidad de la materia. O sea, todas las cosas de la misma especie tienen la misma forma, pero lo diferencia la materia. Él sostiene que el hombre no es solo espíritu, sino cuerpo y alma. Aristóteles no cree en las ideas innatas que menciona Platón. Él habla de la teoría de la abstracción y nos dice que el hombre nace sin conocimientos. Todo lo que tiene primero pasó por sus sentidos y con ello se puede poner en contacto con la materia. Y el intelecto capta la forma y finalmente da origen a los nuevos conceptos. Para Aristóteles la felicidad ocupa un lugar central en la ética, por lo que se denomina eudaimonismo a su sistema. Él considera que el hombre que actúa conforme a su naturaleza es quien encuentra la felicidad. Para Aristóteles la felicidad es la percepción, alcanzar su propio fin y actuar con valor moral. Santo Tomás de Aquino, quien vivió de 1225 a 1274, creó la ética tomista. Esta ética se inicia con la discusión del fin último del hombre. El ser humano viene de Dios y su fin también es Dios. Para que un acto sea bueno se requiere que tanto el fin como el objeto sean buenos. Por ejemplo, la buena intención no es suficiente para que el acto sea bueno, pues se necesita que el objeto también lo sea. Lo mismo sucede cuando la intención es mala, aun cuando el objeto sea bueno. En los dos casos el acto se queda vaciado. La ética tomista propone una norma de moralidad y dice que un acto es bueno cuando está de acuerdo con la recta razón. A esta recta razón la vemos como la función de actuar de acuerdo a sus propias leyes, su propia finalidad. Los valores naturales adquieren valor moral en cuanto son aceptados por la recta razón. Immanuel Kant, quien vivió de 1724 a 1804, fue un famoso filósofo moderno que fundamenta la moralidad en el respeto al deber. Por ejemplo, si una persona cumple con su deber, alcanza un nivel legal. Sin embargo, si ese cumplimiento está motivado por una sumisión voluntaria a ese deber, entonces alcanza un nivel moral. El motivo debe ser el respeto a dicho deber,
y no confundir tal motivo con la búsqueda de la felicidad o el placer, pues esto impurifica el acto y le quita valor moral. Entonces, Kant fundamenta la moralidad en el deber por el deber mismo, que a mi juicio lo que motiva a respetar el deber puede ser la compasión o la misma felicidad, sin restar valor moral a esa intención. A continuación se presentan algunas reflexiones de la ética desde el punto de vista de diversas áreas que estudian de igual manera el comportamiento del hombre. Ética antropológica. Esta se distingue por la estructura moral del individuo, su libertad, su autenticidad y responsabilidad. Ética normativa. Evalúa contenidos morales como el deber, mostrado por Kant, o el fin, mostrado por Santo Tomás de Aquino. El deber y el fin implican un estudio de la dimensión social. Exigen buscar una ética de convivencia democrática en donde los mínimos comunes se transformen en valores universales. De esta ética se determina la formación de dos teorías normativas, deontología y teleología, que a continuación se mencionan. Ética deontológica kantiana. Para Kant, lo único bueno moralmente es la buena voluntad, y esta a su vez es obrar por deber. Y la acción moralmente buena es aquella que se realiza no solo conforme al deber, sino por el deber. O sea que no hay un interés por realizar dicha acción, ya que para Kant esta acción interesada no sería moralmente buena. Para los pensadores deontológicos kantianos, actuar por deber es actuar de modo universal, o sea que no es solamente válido para una persona, sino para todos. Ética teleológica. Esta teoría relaciona lo que se debe hacer con las consecuencias de la acción, de tal manera que esas consecuencias pueden ser un beneficio o provecho para el que realiza la acción y los demás involucrados en dicha acción. Cuando el beneficio es para uno mismo, se tiene entonces el egoísmo ético, o sea, hacer lo que más me beneficie sin tomar en cuenta las consecuencias para los demás. Sin embargo, cuando el beneficio es para los demás y sin sacrificarse el propio, se le conoce como utilitarismo. Hacer lo que beneficia a los demás o a la mayoría. Thomas Hobbes, quien vivió de 1588 a 1679, ha defendido esta doctrina del egoísmo ético, de actuar viendo el interés propio, ya que tiene un fundamento en la naturaleza humana de buscar un beneficio en cada acción ejecutada, por lo que considera que el hombre por su naturaleza es un ser egoísta. El utilitarismo, en cambio, sostiene que se debe hacer ante todo el bien a los demás, por lo que se considera importante ver cómo nuestros actos pudieran afectar para bien a los demás. Ética utópica. La que se pronuncia por un máximo aportamiento de la realidad a fin de concebir un mundo perfecto. Ética civil. Según Merkaba.org en su Ética civil es la dimensión moral de la sociedad en su conjunto, también conocida como el proyecto unificador y convergente dentro del legítimo pluralismo moral de la sociedad democrática. La ética civil exige no convertir a las personas en creencias y a sus valores en dogmas, o sea, debe ser racional, por lo que hace a un lado todo tipo de creencias y dogmas. La ética civil también valora el papel democrático de la sociedad, que es madura y libre, por lo que ésta le da a la sociedad la madurez de estar unidos. Además, que la ética civil no permite la ética religiosa, se justifica en lo racional e intramundano. En la ética civil pueden aparecer creyentes o no creyentes, pero sin olvidar que está fundada en la razonabilidad de ambas. Identificar entonces la ética civil es observar una sociedad laica, plural y de racionalidad ética. Eso es lo que se confirma al afirmar la ética civil. En la ética de valores, que una sociedad debería sostener para sí misma y el individuo, su objeto es el perfeccionamiento de los valores morales de la sociedad, y el objetivo es el perfeccionamiento de la sociedad. Los valores mínimos a los cuales hace referencia la ética cívica son la libertad, igualdad, solidaridad y la tolerancia.
Metaética. Se refiere al discurso sobre el discurso ético. En ella se plantea la necesidad de volver a descubrir el comportamiento del ser humano y fijar las bases de lo moral y ético a través del diálogo con otros. A partir de la condición humana, analiza las reglas, modelos, valores, deberes, bajo un ambiente razonable de su naturaleza. En nuestro siguiente y último artículo de esta serie, veremos las diferencias entre moral, ética, regla, modelo, virtud, valores y principios.